Hola chicos, ¿cómo están? Soy Bimael Guirado y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar realizando el primer ejercicio de mecánica estática para ingenieros, que es el ejercicio 5.34 del volumen 7. Nuestro ejercicio nos dice que determinemos por integración directa el centroide del área mostrada de las figuras respecto a A y H. Como podemos ver, aquí tenemos A y aquí tenemos H, donde H sería una altura cualquiera de un triángulo y donde A sería la longitud cualquiera de un triángulo. Lo primero que hacemos para calcular el centroide de cualquier figura por integrales es asumir un pequeño rectángulo, ya sea tanto vertical como horizontal, como tú prefieres. En mi caso, yo generalmente utilizo el vertical, pero dependiendo del caso, que luego vamos a ver otros ejercicios que tenemos que utilizarlo obligatoriamente horizontal, o no obligatoriamente, sino para que el ejercicio nos salga más fácil. En este caso, no importa cuál de los dos utilicen, pero en este caso yo voy a usar el vertical. En síntesis, lo del rectángulo es, bueno, ese rectángulo realmente se está viendo, pero es tan fino, como una línea. Según se dice, ese rectángulo que nosotros estamos viendo, como más o menos de ese gordo, realmente es de ese fino. Pero lo ponemos así para tener en cuenta que a la hora de calcular el diferencial de área tenemos que hacerlo como si fuese un rectángulo y no una línea. Ok, el primer paso, luego de haber hecho esto, es calcular nuestro diferencial de área. Nuestro diferencial de área, digamos, d de A va a ser igual, lo vamos a calcular parecido al área. Para encontrar el área tenemos que integrar el diferencial de A para que se elimine con la derivada y nos quede solamente la A, que sería el área. Para eso tenemos que decir también la integral de base por altura, ya que la A es área y el área es base por altura. Donde tenemos que la base de ese rectángulo vamos a llamarla diferencial de x. Diferencial de x porque la longitud es así. Y a la altura de esto vamos a llamarle y. Le llamamos y porque no lo conocemos. Desconocemos la distancia que tiene este rectángulo. Entonces vamos a decir que de A va a ser igual a la altura por la base. Bien. Y nuestra área sería igual a la integral de y por dx. Muy bien, pero ahora podemos observar algo, que tenemos una y multiplicada por un diferencial de x. Al momento de calcular centroides no podemos hacer esta integración, sino que tenemos que llevar el valor de y con respecto a x. Muy bien, y para cambiar y ahora con respecto a x, bueno, para eso no tenemos una fórmula. Podemos observar que casi en todos los ejercicios, cada vez que tenemos una curva o una pendiente, nos pone aquí en la parte, nos da una fórmula. En esta parte no lo hace porque asume que ya nosotros debemos sabernos esa fórmula, que es m igual a y2 menos y1 dividido x a la 2 menos x a la 1. Esa es la fórmula de nuestra pendiente del triángulo. Entonces vamos ahora a comenzar a sustituir los valores. Vamos a ir acá y decimos que en este punto de aquí tenemos la coordenada 0, 0. Lo voy a poner, no se ve en la cámara, lo voy a poner por aquí para que se vea. Esta es la coordenada 0, 0. Mientras que en esta parte de aquí arriba tenemos la siguiente coordenada. En x tenemos a y en h tenemos h. Sabiendo siempre que esta es nuestra x1 y esta es nuestra y1. Esta es nuestra x2, que ahora ya no se ve en la cámara. Bien, estas son nuestras coordenadas 0, 0 y esta es a, h, donde x1 es 0, y1 es 0 y donde x2 es a y y2 es h. Lo que vamos a hacer ahora es sustituir en esta parte de aquí. Y vamos a decir entonces que m va a ser igual a y2, que es h, menos y1, que es 0, dividido x2, que es a, menos 0. Y tenemos esto que es h sobre a. Y aquí obtuvimos el valor de m. Vamos a colocarlo por aquí arriba. Y decimos que m va a ser igual a la altura sobre la base. Bien, pero queremos realmente despejar a y. Entonces, como ya sabemos que y1 es 0 y que x1 es 0, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que m
que ya tenemos el valor que lo vamos a sustituir ahora. Y2 sobre x a la 2 va a ser igual. Queremos a y para sustituirla aquí. Entonces vamos a decir que y, bueno, ya podemos quitarle los 2 porque ya sabemos que, ¿verdad?, que ya las 1 no existen, entonces podemos ya tomarlo como y. Va a ser igual, esta pasa multiplicando y vamos a decir m por x. Pero cuando leemos el mandato del ejercicio nos dice que tenemos que ponerlo en términos de a y h, no en términos de m. Por lo cual tenemos que sustituir h sobre a en el valor de m. Entonces decimos que y va a ser igual a h sobre a por x. Y ese sería nuestro valor de y. Vamos también a colocarlo por aquí arriba. Ok, y ahora podemos ver que podemos ya comenzar a resolver el área para encontrar el área de este triángulo. Ya muchos de nosotros conocemos el área del triángulo, pero lo vamos a sacar por integrales, ya que nos pide que saquemos todo por integrales. Entonces vamos a decir que el área va a ser igual a la integral de y por dx. Pero tenemos que y, ya tenemos nuestro valor con respecto a x. Entonces vamos a decir que y es h sobre a por x, por dx. Simplemente sustituye el valor de y aquí, donde está, tenemos la y lo multipliqué por dx. Esta parte son constantes, podemos sacarlas. Vamos a decir que h sobre a integral de x por dx. Una parte muy importante, y es que siempre que utilicemos el triángulo vertical, nuestras coordenadas van a ser de 0 a a. Entonces aquí podemos poner de 0 a a, de 0 a y de 0 a. Cuando utilicemos el triángulo horizontal, nuestras coordenadas van a ser de 0 a h, o de 0 al número que tengamos aquí, o la letra. Entonces vamos a decir que el área va a ser igual a h sobre a x al cuadrado sobre 2. Organizándolo un poquito mejor, vamos a decir que h x al cuadrado sobre 2a. Bien, y eso tenemos que evaluarlo de 0 a a, lo cual va a ser igual, sustituyendo a en x, decimos h por a al cuadrado dividido 2a menos evaluado en 0. Pero si vemos que si sustituimos 0 en x, se elimina todo, entonces pues no podemos, tenemos que quedarnos con esto. Y decimos, una de arriba se elimina con una de abajo, y tenemos que va a ser h por a dividido entre 2. Y todos sabemos que el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Entonces ya aquí podemos tener nuestra área, la cual la conseguimos a través de integrales. Vamos a colocar nuestro valor del área de este lado para poder seguir trabajando. Y decimos que el área va a ser igual a base por altura dividido 2. Ahora vamos a un paso muy importante donde vamos a encontrar dos elementos, donde está el centro de la figura. Bien, entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a sacarlo, se llaman x elemental y y elemental, donde x elemental va a ser igual desde la distancia, desde el punto 0 hasta el centro de la figura. Habíamos dicho al principio del video que ese rectángulo realmente es tan fino, pero tan fino, pero tan fino, que es como una línea. Entonces esa distancia desde ahí hasta ahí simplemente va a ser x. Al centro de la figura. Pero es tan fino que su centro es este mismo punto, que es x. Entonces simplemente lo vamos a llamar x. Y nuestra y elemental va a ser al centro de la figura también, pero con respecto a y. Y vemos que tenemos a y. Entonces el centro de la figura sería y dentro de 2, ¿cierto? Entonces vamos a decir y dentro de 2. Ese va a ser nuestro x elemental y nuestro y elemental. Bien, vamos a calcular ahora a q de y, donde q de y va a ser la integral de x por el diferencial de área. Bien, vamos a decir entonces que eso es igual. Vamos a poner los valores del diferencial de área, que es lo que tenemos en esta parte. Entonces vamos a decir integral de x multiplicado por el diferencial de área,
que es y por dx. Recordemos que no podemos tener y dentro si tenemos un diferencial de x. Entonces tenemos que volver a y x. Y decimos igual a la integral de x multiplicado por y, pero en forma de x, que va a ser h sobre a x. Ahora sí por dx. Entonces q de y va a ser igual a h sobre a integral de x al cuadrado por dx. Sabemos que esta integral nos va a dar h sobre a 3 x a la 3. Bien, recordemos que siempre se me olvida poner los límites. Siempre vamos a hacerlo cada vez que tengamos el triángulo vertical. Va a ser de 0 a, bien, de 0 a. Entonces esto va evaluado desde 0 a. También va a pasar el mismo caso aquí. Si ponemos el 0 en la x, se elimina todo. Entonces pues simplemente vamos a sustituir en la x. Vamos a decir h por a la 3 dividido 3a, lo cual va a ser igual, q de y va a ser igual, se elimina una de arriba con una de abajo, va a ser h sobre 3 por a cuadrado. Y este es el valor de q de y. Bien, pero conocemos una fórmula que dice que q de y va a ser igual al centroide de x multiplicado por el área. Ya tenemos a q de y y también tenemos el área. Entonces vamos a encontrar el centroide. Estos son fórmulas. Esta y la del principio son fórmulas. Simplemente tienen que aprendérselas. Entonces vamos a pasar dividiendo el área. Entonces vamos a decir que x centroide va a ser igual a q de y dividido el área. Y entonces ya con esto podemos encontrar a x centroide. Vamos, ya que encontramos el valor de q de y, vamos a escribirlo por aquí. Va a ser igual a h sobre 3 multiplicado por a cuadrado. Bien, entonces vamos a ahorrar todo y vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, aplicando esta fórmula, decimos que x centroide va a ser igual a q de y, ¿qué es esto? Decimos h a cuadrado dividido 3 dividido el área. Que nuestra área es a por h dividido 2. Que entonces, esto nos va a dar igual, multiplicamos cruzado, va a ser 2a por al cuadrado divididos 3a por h. Multiplicamos cruzado, bien. Si no ustedes quieren pueden hacer también la de la oreja, herradura, como le digan en tu país. Entonces sabemos que una h se va con una h, la de arriba se va con una de abajo. Entonces va a ser 2/3 de a. Y este es nuestro centroide en x, que ya lo hemos calculado. Esa es la respuesta en x. Ahora vamos a buscar la respuesta en y. Ahora vamos a calcular con q de x, que va a ser igual a la integral de y elemental por d de x. Por d de a, perdón. Por d de a. Esa es la fórmula. La otra fue q de y. Se lo voy a poner aquí también para que la recuerden. O sea, la anoten si quieren anotarla. Elemental por d de a. Esas son las dos formas. Bien. Creo que se me olvidó poner elemental la vez pasada, pero son con y aquí elemental. Bien. Vamos ahora a utilizar a q de x para encontrar a el centroide en y. Y aquí lo que vamos a decir es que va a ser igual a la integral de y elemental, que donde y elemental es y sobre 2 partido multiplicado por dA, donde dA sabemos que ya es y por dx. Sabemos que esto nos va a quedar un medio, sacando la constante, integral de y al cuadrado por d de x. Sabemos que no podemos dejar y, tenemos que sustituir, quedándonos x a un medio, la integral de y al cuadrado, donde y es todo eso. Decimos h al cuadrado, x cuadrado por dx. La h y la a son constantes, ¿sabemos? Entonces vamos a sacarlas y decimos h sobre 2 dividido 2a cuadrado, ¿verdad? Multiplicado por la integral de x al cuadrado, que sabemos que es x a la 3 partido 3. Y siempre evaluado, que siempre se me olvida ponerlo, es de 0 a.
porque recuerden que tenemos el triángulo vertical. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es sustituir a A en X. Recuerden que si tuvimos 0 en X, con el estarse multiplicado, todo se va a ir, se va a hacer 0. Entonces solamente vamos a utilizar la evaluación de la parte de arriba. Y vamos a decir entonces que Q de X va a ser igual a la 3, que es de X a la 3 multiplicado por H cuadrado, dividido 2 por 3, que son 6, A cuadrado. Bien, entonces me va a quedar un sexto de A por altura al cuadrado. Bien, ese sería nuestro Q de X. Ahora vamos a usar una fórmula que dice que, decimos ahora que Q de X es igual a Y centroide por el área. Y esto es lo que vamos a utilizar. Vamos a sustituir esto. Tenemos ya este resultado. Vamos a decir que Q de X es igual a un sexto, que fue lo que obtuvimos. Y ahora vamos a sustituir eso y vamos a despejar a Y centroide. La vamos a pasar dividiendo. Ok, entonces vamos a decir que Y centroide, tomando esta fórmula, va a ser igual a Q de X dividido el área. Que entonces vamos a decir que eso es igual a Q de X, que es un sexto. Vamos a decir A por H al cuadrado dividido 6 entre nuestra área, que el área es A por H dividido entre 2. Ok, podemos ya borrar esta parte de aquí. Entonces ya tenemos nuestro Y centroide, y nuestro Y centroide va a ser igual a la multiplicación cruzada de 2A por H al cuadrado dividido 6A por H. Va a quedar un tercio. Mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Se van A con A y una de la H se va con la parte de abajo y queda un tercio de H. Y este sería nuestro centroide en Y. Y esta es la respuesta de nuestro ejercicio. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden regalar su me gusta. Si tienen algún problema con algún ejercicio de este libro, también me lo pueden dejar debajo en la descripción.